Platiquemos ahora de la política exterior, porque hay muchas decisiones cuestionables y todo indica que la prioridad del gobierno federal están invertidas. Un tema que no es secundario, refleja con mucha claridad la visión del gobierno, las prioridades que hay del poder. Porque mientras dentro del país se están acumulando problemas graves, hay un abandono en el sistema de salud, las percepciones de inseguridad, las tensiones con la libertad de expresión. En el escenario internacional las decisiones van hacia otro lado, una decisión que está desconectada de las necesidades que tiene el país urgentemente. Hay un dato que se ha puesto recientemente sobre la mesa, fue que se dio a conocer a raíz de una lista que publicó la Organización de las Naciones Unidas, en donde iban a aparecer los oradores de unas reuniones que iba a haber allá, y aparecía el nombre de Claudia Sheinbaum. Entonces todo el mundo le dijo a Claudia, oye, ¿sí es cierto que vas a ir? Dijo Claudia, no, a mí no me interesa, ¿para qué quiero ir a las Naciones Unidas? No, 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 ahí yo no tengo nada que hacer, dijo Claudia. Según esto va a ser en septiembre, pero no va a ir. Es el principal foro multilateral del mundo en donde se discuten temas clave como la seguridad, la migración, el comercio, la cooperación internacional. Obviamente que la ausencia de la presidenta de México no va a pasar desapercibida, pero ya lo normalizamos, ya van muchos años que no van los representantes mexicanos, bueno, los importantes, mandan a sus achichincles que pues ya sabemos no sirven para nada, pero la propia mandataria lo dijo, dice, no tengo contemplado ir. Y esa frase, aunque parece simple, está enviando una señal política. El único viaje internacional confirmado que tiene es a China para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en noviembre. Y aquí es donde vienen todas las preguntas. ¿Por qué darle mucha importancia a ese espacio sobre otros en donde México tiene más intereses más inmediatos y más urgentes? ¿Por qué dejar de lado los foros en donde se pueden fortalecer relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos y Canadá, especialmente en el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio? No se trata de decir que China no sea importante, sin duda lo es como potencia económica global, pero el problema no es la relación con China en sí, sino el contexto en el que se le da esa prioridad. México está enfrentando muchísimos problemas comerciales, muchos desafíos en materia de seguridad, particularmente en el combate al tráfico de fentanilo, y está enfrentando una relación muy compleja con los Estados Unidos, una que requiere de muchísima atención. Y es ahí en donde se ve más este giro hacia China por una afinidad política o ideológica, más que como una estrategia que esté cuidadosamente diseñada para mejorar la situación del país. Y si le sumamos la otra controversia, la del programa de los médicos cubanos en México, que de acuerdo con algunos análisis durante los últimos años se les ha transferido más de 2,000 millones de pesos al gobierno cubano por estos acuerdos. 2,000 millones de pesos por unos doctores que no saben hacer absolutamente nada, no saben inyectar, no saben recetar. De hecho, no pueden recetar en México. Tienen que hablar con otros doctores, no sirven ni como enfermeros porque no tienen la misma preparación que un enfermero titulado en el país. El argumento del gobierno siempre es reforzar el sistema de salud en las zonas marginadas, una necesidad que es real, que es innegable, pero el debate no es únicamente la intención, sino las implicaciones del modelo, porque están trayendo médicos cubanos desplazando a los mismos doctores mexicanos que están pidiendo empleo, porque a los mexicanos les quieren pagar 20,000 pesos por estar en la sierra, en medio de los problemas, en medio de todo, de la inseguridad, de los cárteles, de lo que tenga que hacer. Y a los cubanos deciden pagarles 100,000 pesos y además darles habitación, comida, transporte. Claro que no se lo pagan a los doctores cubanos, se lo pagan al gobierno cubano y el gobierno cubano le paga a los doctores $5 al mes, $10 al mes, probablemente $20 al mes. El propio gobierno de Estados Unidos, otros organismos internacionales, ya dijeron que las brigadas médicas operan con estas condiciones que no son otra cosa más que explotación laboral, un trabajo forzoso.
Hace 2, 3 días Washington anunció sanciones que están relacionadas con esto, porque dice que es una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano, la explotación laboral. Y este programa genera miles de millones de dólares al año para Cuba. México les ha pagado, porque no nada más es México donde están los doctores cubanos, son otros países que también son comunistas de América Latina. Decenas de miles de profesionales cubanos que han sido desplegados en muchos países. Y esto pone a México en una posición muy delicada. Por un lado se presenta como un país que quiere fortalecer su sistema de salud y por otro se vincula con este esquema de violaciones a los derechos laborales en donde los médicos cubanos son los que te están atendiendo para mejorar el sistema de salud de México. Es, güey, ¿cómo? Digo, es una contradicción horrible, no puede pasar desapercibida. Y además hay muchos cuestionamientos desde que vienen desde la sociedad, porque los médicos extranjeros, a ver, no tienen ninguna certificación para ejercer en México. ¿Por qué se les paga en condiciones que son más favorables que las de los médicos mexicanos? Están desplazando talento nacional en lugar de fortalecerlo. Y luego vienen y dicen que no hay suficientes doctores. No, sí los hay. Sí los hay. El problema es que no los contratas. Todos los doctores están siendo taxistas, Ubers, porque no hay empleos, no hay hospitales. Estas preguntas que estamos haciendo tocan directamente el corazón de la política pública, eso de la congruencia. Porque hay hospitales en México que tienen unas carencias de medicamentos, de infraestructura, de personal insuficiente, y el gobierno está destinando recursos a un programa de otro país que explota laboralmente a las personas, que los vuelve esclavos del mismo sistema. Y otra vez, todo esto que hemos platicado no son problemas que estén aislados, son parte de un patrón muy amplio. Por un lado tienes un sistema de salud que no logra responder a las necesidades de la población. Por el otro tienes una política de comunicación que se señala por intentar establecer estos lineamientos como restrictivos para los medios críticos. Y a esto le sumas la percepción de inseguridad que, de acuerdo con los datos del INEGI, sigue siendo elevada. Y en el mismo tiempo, un escenario político marcado por estas acusaciones cruzadas de corrupción entre los actores públicos. Y la política exterior no se puede analizar de manera aislada, se tiene que convertir en una extensión de la política interna, en un reflejo de cómo se entiende el poder y hacia dónde quieren dirigir al país. Y lo que estamos viendo es una falta de coherencia entre los problemas urgentes de la población y las decisiones estratégicas del gobierno. El ciudadano promedio, otra vez, el que vive en la calle, tiene dificultades todos los días, desde acceder a los servicios de salud hasta sentirse seguro. Las prioridades en el ámbito internacional se están enfocando en unas alianzas que no responden a esas necesidades, que son inmediatas. La percepción de desconexión crece y con ella crece la crítica. Es importante señalar también y decirlo que la política exterior de México no solamente se mide por los viajes que realiza el liderazgo, sino por los mensajes que envía. No asistir a algunos foros, darle importancia a otros, elegir determinados aliados, todo eso comunica. Y en este caso, el mensaje que muchos estamos interpretando es de distanciamiento respecto a los socios tradicionales con los que está basado nuestra economía, los más grandes del mundo, porque lo teníamos todo. Pero nos estamos acercando a modelos políticos como el de China, como el de Cuba, aunque generen muchísimas controversias, aunque no sean tan beneficiosos, por ideología. No estoy diciendo para nada que México deba alinearse con una sola visión del mundo. La diversificación de las relaciones internacionales es válida, es necesaria, pero esa diversificación debe de ser estratégica, tiene que estar equilibrada. Sobre todo tiene que ser congruente con los intereses nacionales. Cuando no lo es, se corre el riesgo de generar incertidumbre a nivel interno como externo. Y aquí viene una preocupación que es muy legítima. La dirección de la política exterior mexicana y el impacto en el presente y el futuro del país no es una discusión ideológica, son decisiones que tienen consecuencias en la vida real. Si observamos el panorama completo, lo que termina de emerger es una narrativa de un gobierno que enfrenta muchísimos retos en lo interno, como salud, seguridad, confianza, y que al mismo tiempo está tomando decisiones en el ámbito internacional que generan más cuestionamientos sobre su coherencia y la efectividad.
¿Están alineadas las prioridades del gobierno con las necesidades del ciudadano común? ¿Se están tomando decisiones estratégicas pensando en el largo plazo o respondiendo a afinidades políticas? ¿Está México fortaleciendo su posición en el mundo o está debilitando sus relaciones clave? La conversación queda abierta, ¿eh? Porque las posturas partidistas no nos sirven para nada. Lo importante aquí es analizar, cuestionar, exigir claridad, porque al final del día, las consecuencias de estas decisiones no se quedan en el discurso, sino que impactan directamente en tu vida, en mi vida y en la de todos los mexicanos. Millones de personas. A mí me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Creen que la política exterior mexicana esté tomando el rumbo correcto? ¿O están viendo que definitivamente, así como lo veo yo, ¿no? Que hay una desconexión entre lo que el país necesita y lo que el gobierno está haciendo? Ahí les dejo la discusión, ¿eh?